Halloween, una noche que muchos asocian con disfraces, dulces y diversión, pero que otros reconocen como una fecha donde lo oscuro, lo siniestro y lo inexplicable se manifiesta con más fuerza. No son simples leyendas urbanas, detrás de los festejos, hay sucesos reales, documentados y aterradores que ocurrieron precisamente en esa noche en que los límites entre los vivos y los muertos parecen desvanecerse. Hoy te contaré 7 de los casos más perturbadores y turbios ocurridos en Halloween, eventos que no solo dejaron a comunidades enteras marcadas para siempre, sino que transformaron la percepción que muchos tienen de esta fecha. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es ficción, es real. Comencemos con el primero de estos horrores. Todo empezó la noche del 31 de octubre de 1957, en Los Ángeles, cuando una familia salió a pedir dulces con sus hijos. Entre ellos estaba una pequeña de 8 años llamada Judith, que desapareció misteriosamente entre las sombras de la calle. Sus padres pensaron que se había perdido, pero horas después, un grupo de niños encontró su disfraz tirado frente a una casa abandonada. Nadie sabía qué había ocurrido, hasta que semanas más tarde, el dueño de esa casa, que había salido de viaje, regresó y descubrió algo macabro en el sótano, un maniquí colgado del techo, envuelto en una sábana blanca, pero no era un maniquí. Era el cuerpo sin vida de Judith, cuidadosamente colocado como parte de una supuesta decoración de Halloween. La policía nunca logró identificar al responsable. Durante años, los vecinos afirmaron escuchar risas infantiles y pasos en esa propiedad, incluso después de que fue demolida. Dicen que cada Halloween, el aire allí se vuelve gélido, como si la niña aún buscara su última casa. Pasaron los años, y el terror volvió a aparecer en otra parte del país. En 1974, en Texas, un hombre llamado Ronald Clark O'Bryan se convirtió en el símbolo del miedo más profundo de cualquier padre. Aquella noche de Halloween, O'Bryan llevó a sus hijos y a unos amigos a pedir dulces. Pero lo que parecía un paseo inocente terminó en tragedia. Poco después de volver a casa, su hijo de 8 años comenzó a vomitar y a convulsionar. Murió en el hospital horas después. Los análisis revelaron que el dulce que había comido, un Tex-Tex, estaba lleno de cianuro. Durante días, los medios advirtieron sobre dulces envenenados y el pánico se expandió por todo el país. Sin embargo, la investigación reveló algo todavía más monstruoso: el propio padre había colocado el veneno. Lo había hecho para cobrar un seguro de vida de su hijo. O'Bryan fue apodado el hombre de dulce envenenado y ejecutado años después. Desde entonces, el mito de los dulces contaminados se mantiene vivo, pero su origen fue un acto real, de un padre que convirtió Halloween en su herramienta de muerte. Otro suceso estremecedor ocurrió en 2005, en Delaware. Vecinos de un barrio residencial notaron algo que parecía parte de una decoración extrema, una figura colgada de un árbol frente a una casa. Creyeron que era un muñeco más de los tantos que adornaban las calles. Pero pasaron 3 días antes de que alguien se acercara lo suficiente para notar que no era de plástico. Era el cuerpo real de una mujer que se había quitado la vida la noche del 31 de octubre. Nadie lo notó antes, porque su posición, su ropa y la iluminación hacían parecer que era parte del ambiente festivo. Lo más perturbador es que cientos de personas caminaron frente a ella, incluso algunos niños, sin imaginar que la tragedia estaba frente a sus ojos. Cuando la policía retiró el cuerpo, la comunidad entera quedó marcada por la culpa y el horror. En el siguiente caso, el horror vino de manos de alguien obsesionado con las tradiciones oscuras del 31 de octubre. En 1981, en Kansas, una mujer llamada Sandy Son desapareció después de asistir a una fiesta universitaria. Vestía un disfraz de conejita de Playboy y fue vista por última vez pidiendo un taxi en la madrugada.
Su desaparición permaneció sin resolver por años, hasta que un preso confesó que un conocido suyo la había secuestrado, llevado a una cabaña y sometido a rituales de tortura inspirados en Halloween. Aunque nunca se hallaron pruebas concluyentes, los investigadores descubrieron objetos personales de Cindy junto a restos óseos en una propiedad rural. El caso sigue sin resolverse completamente, pero cada Halloween, la universidad donde estudiaba realiza una vigilia con velas en su memoria. Y mientras algunos casos parecen sacados de una película de terror, otros son aún peores, porque involucran a personas que simplemente estaban cumpliendo su rutina. En 2011, un actor voluntario participaba en una casa del terror en Kentucky. Durante la presentación, debía simular un ahorcamiento frente al público. Sin embargo, la cuerda se enredó mal y el actor realmente comenzó a asfixiarse. Al principio, los asistentes pensaron que todo era parte del espectáculo, aplaudían y reían. Pero cuando el cuerpo quedó inmóvil y los otros actores notaron que no respiraba, ya era demasiado tarde. A pesar de los intentos por reanimarlo, murió en el lugar. Este accidente encendió una gran polémica sobre los límites entre la realidad y la ficción durante estas festividades. Uno de los casos más escalofriantes ocurrió en 2012, en California. Una mujer de nombre Pamela Hans se disfrazó de enfermera y asistió a una fiesta de Halloween con su novio. Horas después, ambos fueron encontrados sin vida dentro de su automóvil. La policía determinó que habían sido víctimas de un envenenamiento accidental por monóxido de carbono, pero algo no cuadraba, el vehículo no tenía fallas mecánicas y la llave estaba fuera del contacto. Lo más siniestro fue que testigos afirmaron haber visto a una figura encapuchada observando el auto desde lejos antes del hallazgo. Nadie la identificó. El caso se cerró como muerte accidental, pero muchos creen que hubo algo más detrás, algo que nadie quiso investigar. Y finalmente, el séptimo caso, ocurrió en Ohio, en 2018. Una familia entera fue encontrada sin vida la mañana después de Halloween. La casa estaba cerrada por dentro, sin señales de robo ni violencia. Todos vestían aún sus disfraces, y sobre la mesa había dulces, bebidas y decoraciones intactas. Los forenses no hallaron rastros de veneno, ni drogas, ni heridas. Simplemente, murieron. Lo más inquietante fue el último registro en el celular de uno de ellos, un video tomado horas antes, donde se escuchan risas y luego un golpe seco, seguido de un susurro que decía "ya llegaron". Nadie más estaba en la casa. El caso sigue sin explicación. Los vecinos aseguran que, desde entonces, la vivienda emite ruidos cada 31 de octubre, y quienes se acercan dicen sentir un olor metálico en el aire, como si algo invisible los observara. Halloween es mucho más que disfraces y caramelos. Es una fecha en la que lo real y lo imposible se cruzan. Y aunque muchos piensan que estos son simples relatos de terror, todos ocurrieron realmente. Son recordatorios de que el miedo más profundo no proviene de fantasmas ni monstruos, sino de las personas y las circunstancias que se esconden bajo las máscaras. Así que si este 31 de octubre decides salir a celebrar, mira bien a tu alrededor. Quizás esa figura que crees parte de la decoración no lo sea. Quizás ese dulce que tienes en la mano no sea tan inofensivo. O tal vez, solo tal vez, el verdadero horror esté más cerca de lo que imaginas. Antes de irte, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like si te gustan las historias basadas en hechos reales, y activar la campanita para no perderte los próximos videos de El Séptimo Misterio. Cada semana exploramos los casos más perturbadores del mundo, donde la línea entre lo real y lo imposible se desvanece.